a cargo del Centro de Estudio Estratégico y suscrito en forma como su director, junto a Pucará Defensa, con Santiago Rivas, que nos acompaña también, y con la Academia de Guerra Aérea y su director, el coronel Rodrigo Kruner. Para poder dar inicio a este nuevo webinar, en la competencia que tenemos de poder llevar temas que sean contingentes en el área de defensa, dejo al director de la academia, el coronel Kruner, para que presente tanto la temática como a nuestro expositor. Rodrigo, tienes la palabra. En general, muy buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy para el presente webinar. Para esta jornada, en conjunto con Pucará y también así con el Centro de Estudio Estratégico de la Fuerza Aérea, hemos decidido abordar un tema de vital importancia, que es el futuro de la defensa en la era de la competencia global. Hoy en día existe un consenso en que los escenarios globales y regionales están evolucionando rápidamente, más de lo que muchos anticiparon. Estamos dejando atrás muchos paradigmas tradicionales y enfrentándonos a nuevos desafíos. Nos encontramos en una transición hacia entornos de seguridad complejos, donde las incertidumbres y las ambigüedades, junto con la multidimensionalidad de los riesgos y amenazas, requieren respuestas más integradas y multifacéticas tanto a nivel interno como externo de los estados. En su libro The Return of Geopolitics in the 21st Century, Colin Gray explora cómo la geopolítica ha resurgido como una fuerza dominante en la política internacional, influenciada por la competencia entre grandes potencias y los desafíos emergentes que estos presentan. Gray subraya la necesidad de una estrategia defensiva, adaptativa y proactiva para enfrentar estos nuevos escenarios globales. Nos complace contar hoy con la presencia del doctor Carlos Solar, un destacado académico con muchos años de experiencia en esta temática. Su visión y conocimiento serán de gran valor para comprender mejor los retos y oportunidades que nos esperan en el futuro de la defensa en esta era de la competencia global. Agradecemos al doctor Solar por aceptar nuestra invitación. El doctor Solar es Senior Research Fellow en Seguridad Internacional en el Royal United Services Institute, RUSI, el principal y más antiguo centro de pensamiento del mundo en seguridad y defensa. Tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de York y trabajó como investigador en el Centro para América Latina de la Universidad de Oxford y como profesor en la Universidad de Essex. Carlos dirige el programa de seguridad latinoamericana en RUSI, donde lidera proyectos en análisis de geopolítica e implementación de políticas públicas en temas militares, criminales y de inteligencia. Es autor del libro Cybersecurity Governance in Latinoamérica, publicado en 2023, en donde analiza el rol de civiles y militares en la ciberseguridad y los principales desafíos para los estados al aunar políticas de seguridad y gobiernos digitales. Recientemente presentó ante la Subsecretaría de Defensa de Chile recomendaciones en base a su libro Governing the Military, the Armed Forces and Democracy in Chile, publicado en 2024, en el marco de los seminarios de la modernización de la política de defensa nacional. Su testimonio experto en asuntos militares y de seguridad internacional también ha sido publicado por los comités de defensa y de relaciones exteriores del Parlamento del Reino Unido. Para el presente webinar, y habiendo presentado a nuestro gran expositor que nos acompaña el día de hoy, la idea es darle el espacio a nuestro invitado de unos 25 minutos para que desarrolle el tema y después iniciar una ronda de preguntas para lo cual los invitamos a hacerlas llegar por el sistema para ir ordenándolas y dándole cabida una a una posteriormente. Doctor Carlos Solar, la tribuna es suya, reiterándole nuevamente nuestros agradecimientos. Muchas gracias, coronel, gracias, general Robles, y gracias, Santiago, por esta invitación. Es un tema muy contingente respecto a lo que está pasando en el mundo y cómo podemos transferir estas ideas y aterrizarlas en Latinoamérica. Así que espero que tengamos una jornada interesante y, por supuesto, generar más preguntas que respuestas es siempre el propósito de un buen webinar académico y práctico. Espero que estén las slides para partir. Vamos en esos 2 minutos, por favor, Carlos. No se preocupe. Muchas gracias. El énfasis del título está en la segunda parte, está en cómo la defensa, especialmente lo que entendemos por defensa latinoamericana,
se inserta dentro de la competencia global. Por competencia global, obviamente nos referimos a este periodo de transición mundial en que la unipolaridad estadounidense ha sido desafiada por potencias emergentes y que ya se establecieron como que en el corto plazo van a ser nuevas potencias tan o casi tan poderosas como Estados Unidos. Para hablar de la defensa he traído al menos 7 temas que creo que van decantando cómo funciona la defensa, cuáles son sus actores principales y hacia dónde vamos con este nuevo concepto de el futuro de la defensa. Primero, hablar de competencia global y cómo el sector, especialmente el sector latinoamericano, se puede insertar dentro de esta competencia. Segundo, hablar de quiénes toman la decisión, hablar de los presidentes y sus políticas de seguridad y defensa, para luego aterrizarlo en quienes los implementan, en los ministerios. Y lo que más me interesa en hablar de ministerios y política de defensa es también hablar del contexto. Si queremos hablar de un contexto de cómo se genera política pública hoy en día, tenemos un contexto de restricciones económicas y austeridad. Esto tiene que ver con en que los estados latinoamericanos tienen un abanico de dificultades para entregar el bienestar social y cumplir con ese contrato con la población. Entonces, obviamente que la defensa y su forma de hacer política, su forma de financiarse, tiene que entenderse dentro de las presiones que tiene el Estado para encontrar respuestas no solo en sector de defensa, sino que también en salud, trabajo, etc. Después hablar de las relaciones cívico-militares para incluir no solamente el liderazgo militar dentro de la defensa. La defensa ya tenemos que entenderla como un grupo de sistemas en el cual los militares son parte del sistema, pero también tenemos un liderazgo civil y también tenemos un liderazgo civil privado, en que la industria de la defensa, el R&D, empujan muy fuerte. Entonces necesitamos entender cómo dentro de este contexto existe esa relación. Los últimos 2 puntos tienen mucho que ver con lo que está sucediendo en la defensa latinoamericana, donde la literatura nos dice que hay nuevos roles y nuevas misiones en que las Fuerzas Armadas están llamadas a ser partícipes. Claramente en el rol latinoamericano tenemos algunas Fuerzas Armadas que son mucho más activas en misiones, otras que no sean la guerra, mientras que algunas conservan ese espíritu hecho para la guerra moderna y menos así para la seguridad humana. Pero vamos a ver cómo ambas se están mezclando. Y último, terminar con la opinión pública. Creo que es muy importante para la defensa, como un sector que está liderado por lo político, entender cuál es la opinión pública respecto a qué deberían estar haciendo nuestras Fuerzas Armadas, a qué se espera de ellos y qué no se espera de ellos. Quiero poner un breve acápite. Primero decir que parto un poco sobre lo que ya construyó Marcos Pablo Moloesnik en el webinar anterior. Por ende voy a omitir algunos puntos y también un segundo elemento es que próxima slide, por favor. En que estoy tratando de aunar lo que pasa fuera de Latinoamérica con Latinoamérica. A veces parece empujado un poco a presión, pero creo que es interesante entender cómo funciona el mundo y cuáles son las avenidas de relación que tenemos con el resto del mundo. En esta diapositiva tengo un pequeño cuadro comparativo. No es necesario comparar punto con punto, pero sí 2 formas en que el mundo podría cambiar seriamente a partir del 2025. Uno, claramente, es con la llegada de Donald Trump a la presidencia, si es que suele pasar. Y segundo, con muchos puntos que aparecieron en la conferencia de ejércitos de tierra del RUSI, aquí en Londres, hace ya la semana pasada, en que se conversaron distintas cosas, tanto de política exterior como política de defensa, pero es interesante hacer ese matrimonio entre Estados Unidos, el Reino Unido y lo que significa Europa, y dónde cae Latinoamérica dentro de esto y cómo se va a mover el mundo a partir del próximo año con cosas como elecciones y cambios de gobierno. Primero es interesante leer a quienes están más cerca de Donald Trump, figuras como Elbridge Colby, el ex general Keith Kellogg o Charles Miller, quien fue el acting Secretary of Defense, y cómo ellos han estado enviándonos mensajes en el último año respecto a qué se espera de la política exterior y la política de defensa estadounidense. Hay varias cosas que son muy interesantes para la región, pero quizás una de las más interesantes es el concepto de ser sustentable, de ser un socio que apoya a los Estados Unidos y de ser autosuficiente. Creo que eso
ingiere mucho en qué está pasando con el Comando Sur y el rol que tiene el Comando Sur desde Florida hasta el resto del continente. Hay una gran tensión, no solo en Latinoamérica, sino que también en Europa, sobre qué significa este aislacionismo, que la prensa habla mucho sobre una posible política trumpista, pero lo que ellos han estado defendiendo es que va a ser un internacionalismo sensato, lo que significa que se va a ir y buscar asociaciones, alianzas, ir en ayuda de socios, pero siempre y cuando esto sea para los intereses de Estados Unidos. Claramente esto tiene un quiebre con la política exterior europea, en que con el gobierno laborista que asume en Londres hace unas semanas nada más, se ha vuelto a dar mucho énfasis en el interés de Europa, el interés de sus socios, claramente gatillado por la guerra en Ucrania. Hay un sentido urgente de recuperar la credibilidad como un formato de disuasión ante la amenaza rusa y lo que pueda significar una amenaza aún más hacia el este y amenazas geopolíticas que convergen. Europa está pensando mucho hacia sus dos flancos, hacia su flanco pacífico, hacia su flanco atlántico, por supuesto la migración que viene desde el sur de Europa y qué pasa en el Ártico. Entonces, Europa se sienta condicionada por su geopolítica. Estados Unidos mira a la distancia, claramente tiene lugares donde se posiciona con mucha fuerza y con la mayoría de su poder duro, pero Estados Unidos puede elegir y lo que va a pasar con Trump, según podemos inferir de quienes están más cerca en su campaña, es que se va a elegir si se mantiene en Europa o si se mueve rápidamente hacia el Indo-Pacífico. ¿Cómo escala esto en políticas de defensa? Bueno, Estados Unidos claramente ha mandado una señal, la campaña de Trump, en que se van a buscar alianzas, en que se van a buscar capacidades más equitativas, en que se va a buscar en que los socios suban su gasto militar para que no sea Estados Unidos quien carga la mochila en la OTAN, en el resto de las regiones críticas para Estados Unidos, siendo Latinoamérica quizás no la más crítica, pero claramente sí, donde tenemos un comando y por ende ese comando necesita los recursos y necesita el poder político para decir si es que si es que se le atribuyen o no más recursos a ese comando. Trabajar con países que sean autosuficientes, pragmáticos y realistas. O sea, la campaña de Trump está mandando un gran mensaje en que hay que ver el mundo, hay que ver sus amenazas y hay que responder a ellas de forma realista. Muchas veces se le critica a Europa de que hay un idealismo europeo, un idealismo dentro de la OTAN, que no permite posicionarse o no permite gastar suficiente en defensa. Y quizás la línea más importante de la presentación es que para Trump quizás Europa es una distracción. El foco geopolítico de la gravedad de hoy en día está en el Pacífico. Y por ende, se podría esperar de que si Trump llega a la presidencia norteamericana en enero del 2025, experimentaríamos ese giro hacia el Pacífico. ¿Qué significa esto para la política de defensa de Europa y dónde empieza a caer Latinoamérica dentro de todo esto? En la conferencia de ejércitos de tierra se partió, créanme, a los 5 minutos de la conferencia ya se estaba diciendo de que hay que preparar a Inglaterra y a sus socios dentro de la Unión Europea para un posible escenario de guerra en el 2028. Esto significa que Rusia va a volver a sus capacidades militares guerra en Ucrania, significa que el programa de seguridad nuclear de Irán ya estaría casi listo, y significa que el nuevo escenario de China en Taiwán se hubiera abierto para una posible invasión china en la isla. Entonces hay mucha presión, hay mucho apremio, hay una rapidez en que se está moviendo la política de defensa dentro del Reino Unido y dentro de Europa, pensando en que el reloj está avanzando para esa determinada fecha del 2028. Se habló mucho en la conferencia de qué significa el multidominio, en que creo que es muy necesario aterrizarlo a Latinoamérica. ¿Qué significa el multidominio dentro de fuerza? Hay que pensar que el ejército, por ejemplo, puede tener multidominio. Podemos tener un ejército que esté muy capacitado en el espacio, un ejército que tenga despliegue aéreo, un ejército que tenga despliegue marítimo. Pero también es necesario hablar de multidominio a nivel interfuerzas, o sea, interservicios. ¿Qué significa realmente el multidominio entre una fuerza aérea, una armada y un ejército? Claramente Inglaterra y el resto de sus socios europeos están tratando de mandar señales
tanto a un posible gobierno demócrata o a la vuelta de Donald Trump en Estados Unidos, en que se va a ejecutar un salto en el gasto en defensa del 2,3 al 2,5%, esto es Reino Unido nada más, pero claramente eso también tiene un mensaje interno que quiere decir de que las fuerzas británicas van a estar mejor preparadas para un posible escenario bélico. El siguiente, por favor. Antes de saltar a Latinoamérica, me gustaría un poco hablar de cómo la práctica, cómo el realpolitik, de qué está pasando en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo, se asumen como las grandes 4 pilares de qué significa el rol de una defensa moderna. Podríamos tener distintas ideas en cuanto a qué significa la defensa para México, para Brasil, para Colombia, para Argentina y para Chile. Estos 4 pilares los tomo un poco siguiendo en una política británica sobre cuál es el rol de la política pública de las Fuerzas Armadas y cómo eso se transfiere en política de defensa. Primero, el Reino Unido y muchos de sus países lo que buscan es moldear el entorno internacional, sin conflicto, pero mediante la utilización del hard power y del soft power para crear alianzas, socios. En eso, Latinoamérica tiene mucho que ver. Colombia está dentro de la OTAN, dentro de una alianza multilateral, y la diplomacia militar a militar entre países como Perú, Chile, Brasil, Argentina, etcétera, con el Reino Unido y otros países, hablan de que se está tratando de moldear el entorno, y no hay que entender necesariamente al entorno internacional como todo el globo terráqueo, sino que hay que entenderlo como cómo estas alianzas están moldeando las distintas regiones del mundo mediante una red global que integra los fierros, pero también integra el recurso humano. Segundo, claramente hay una nueva pensamiento estratégico en cómo disuadir, cómo ocupar las capacidades creíbles, convencionales y no convencionales como la guerra cibernética, la ciberseguridad, entendiéndolo como el anillo que protege a la inteligencia artificial. Y claramente dentro del multidominio, toda la era espacial, para las telecomunicaciones sobre todo, toma un carácter muy importante. Se habla mucho de resiliencia. ¿Qué significa la resiliencia? Creo que la guerra en Ucrania nos habló mucho de resiliencia, resiliencia humana, resiliencia de sus pueblos, pero también la resiliencia física de la protección del Estado. En eso hay un gran debate en Latinoamérica sobre cómo estamos adoptando esa resiliencia, pasando nuevas leyes y pensando cuál es el rol de la defensa dentro de esa resiliencia que también suele crear un matrimonio entre protección civil de recursos del Estado y protección militar y de la defensa de recursos del Estado. Y por último, generar una ventaja estratégica, en que usualmente en Latinoamérica no hablamos mucho de ventajas estratégicas porque no estamos haciendo la guerra entre los países. Hemos aprendido a generar alianzas de amistad entre antiguos enemigos, hemos aprendido a cambiar adversarios por socios. Pero claramente todos los países europeos, ya sea por sí solos o en combinación, los países del Báltico, los países del Ártico, la primera franja de países que bordea Ucrania, etcétera, claramente todos están buscando una ventaja estratégica. Lo que pasa en Latinoamérica es que no tenemos ese gatillante, ese catalizador que nos mueva hacia generar realmente una ventaja estratégica en una ventana de un año más. Pero esto se piensa en las academias de guerra, se piensa en los comandos conjuntos y se piensa a nivel defensa. ¿Cómo podemos hacer procesos más eficientes? ¿Cómo podemos comprar tecnologías más eficientes? ¿Cuál es el nuevo rol del R&D? ¿Cuál es el nuevo rol de la digitalización? ¿Para qué queremos el AI? ¿Queremos el AI para mejores cadenas logísticas? Todo eso tiene que ver dentro de la ventaja estratégica que va a desarrollar el proceso de modernización de la defensa. Siguiente, por favor. Vamos un